Y estamos en Encendidos. Antes de irnos a la pausa, ya habíamos anunciado que nos vamos a enlazar en este instante con un destacado periodista uruguayo, porque nos ha llamado a todos, a todo el mundo, profundamente la atención, el cambio radical que dio Uruguay, ¿no? Al comienzo estábamos asombrados porque no había casi contagios, ¿no? Y no tuvieron caos en los hospitales, estaba todo muy ordenado, muy organizado, y era un referente para el resto del mundo. Ahora las cosas han cambiado y me parece que se van a su primer confinamiento. En todo caso, Fabián Werner ya está con nosotros desde Uruguay para graficarnos cómo está la situación en su país. Buenos días, Fabián. Buenas tardes, Fabián, en Perú 12 y 18. En segundos. 14, 18. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fabián? Muy buenos días, tardes. Te escuchamos. Bueno, aquí sí se ha empezado a complicar bastante la situación. Si bien por el momento no se habla de una cuarentena obligatoria o de un confinamiento, lo que sí está pasando es que hemos pasado a una cantidad de casos diarios que no tenía antecedentes en el país. Yo los escuchaba recién hablando de los meses de mayo y junio. En aquel momento nosotros estábamos en los 5 o 10 casos diarios. Últimamente hemos superado los 600 y bueno, obviamente eso ha generado preocupación porque además de las dificultades que está generando en el sistema sanitario, nosotros estamos por comenzar la temporada turística. Tenemos las fiestas tradicionales también a punto de llegar y este es un momento en el que la economía debería estar recuperándose y en realidad lo que está sucediendo es lo contrario, ¿no? Estamos pensando ya en la posibilidad de medidas mucho más restrictivas. De hecho, el gobierno dispuso el cierre de fronteras hasta el 10 de enero. Eso implica que nadie podrá entrar ni salir del país hasta esa fecha. Y además, hace algunos días se aprobó en el Congreso la limitación del derecho de reunión. Esto implica que las personas que se encuentren en una aglomeración a juicio de la autoridad pública pueden verse expuestas a un procedimiento policial para disolver esa reunión. Esas son como algunas de las primeras medidas que ha ido tomando el gobierno tratando de frenar un poco la expansión de la pandemia, porque hay algunos lugares del país donde ya se empieza a ver que el sistema de salud está por entrar en una situación crítica. Creo que hace un par de meses conversábamos sobre el caso uruguayo, Fabián, y tú nos hablabas mucho sobre la conciencia, la disciplina ciudadana. ¿Se mantiene? Sí, en líneas generales sí, se ha ido volviendo un poco más, ¿cómo lo diría? Un poco más relajada la situación. La gente se fue acostumbrando a esa idea de que en Uruguay la pandemia no era tan grave, entonces algunas costumbres sociales se fueron haciendo menos estrictas y menos controladas. Eso en alguna medida puede haber influido en que la pandemia haya llegado finalmente con más fuerza, pero en líneas generales sí hay una situación bastante curiosa desde el punto de vista político, y es el hecho de que mientras el gobierno ha optado por esta estrategia de una cuarentena más voluntaria o más de una especie de autocontrol, la oposición, que hasta hace algunos meses estaba en el gobierno, le pide al gobierno que sea más estricto. O sea que hay como una especie de conciencia social de que deberían ser necesarias unas medidas más estrictas. Pero bueno, recién ahora el gobierno ha optado por endurecer un poco las medidas y bueno, vamos a ver qué impacto tiene esto en esta época del año en la que naturalmente aumentan las reuniones. Aquí en Uruguay hoy entró el verano, con lo cual también empiezan las reuniones sociales al aire libre, la playa, los paseos turísticos, y eso está poniendo un poco en alerta al gobierno porque teme que esa mayor actividad social pueda llevar también a un aumento de los casos. Claro, y a un relajamiento de los controles, ¿no? Fabián, en todo caso el número de aumentos que
los ha preocupado, como a todos nosotros, los coge ya con una vacuna que se está aplicando en otros países. ¿Cómo se ha relacionado Uruguay con los distintos laboratorios del mundo para contar con esta vacuna? Bueno, por el momento lo que ha hecho el gobierno es entrar en la alianza COVAX. Allí hubo una reserva de unas 750.000 vacunas y el presidente Luis Lacalle Pou hace algunos días anunció que él personalmente iba a entrar en negociaciones con Pfizer para comprar un lote de vacunas al laboratorio directamente. Todavía no hay un cronograma de vacunación previsto. Creo que el gobierno está un poco también esperando a ver cómo evoluciona la pandemia en función de estas medidas que ha ido tomando en los últimos días. Pero en todo caso ya está esa reserva realizada a través de COVAX y en general se está esperando el resultado de esta negociación presidencial con Pfizer para ver si se compra un lote adicional con ese laboratorio o si se va por alguna de las otras alternativas que se han ido divulgando en los últimos días. Pero por lo pronto el gobierno lo que dice es que tratará de tener un lote de vacunas ya disponible en el primer trimestre del año próximo. Y mientras tanto, Fabián, la estrategia que utilizan para identificar al virus y colocar en cuarentena a las personas, atenderlas, ¿cuáles? ¿Están utilizando, las pruebas que se están utilizando, se utilizan las pruebas moleculares, las pruebas rápidas moleculares, las pruebas serológicas? No, por ahora se están usando las moleculares, las rápidas no. Creo que también eso tiene que ver con que es un número de contagios que todavía es manejable para el gobierno, sí. Es decir, la estructura sanitaria permite todavía tener un manejo bastante estricto, un seguimiento epidemiológico bastante controlado. Y bueno, y eso también ha hecho que la seguridad de los controles sea mucho mayor. En la medida que empiecen a aumentar los casos, el gobierno está tratando de evitar que se llegue a más de 1.000 contagios nuevos por día, que ese sería como el límite que se está planteando para empezar a transitar otras estrategias. Especialmente en Montevideo, que es donde se concentra prácticamente la mitad de la población del país y donde se ha generado la mayor cantidad de contagios. La inmensa mayoría de los casos se está dando en Montevideo por estas horas. Y bueno, eso hace también que el gobierno de la ciudad de Montevideo esté tomando algunas medidas más allá de las que está tomando el gobierno nacional. Muy bien, Fabián, muchísimas gracias. Con el devenir de los días, esperemos que la situación no empeore. Ahora, me imagino que dentro de todo están preparados para una situación como esta si se ve la experiencia de otros países, ¿no? En cuanto me refiero a infraestructura hospitalaria. Sí, por el momento la infraestructura está funcionando bien, salvo algunos lugares alejados de Montevideo donde la ocupación de CTI está llegando a cerca del 60%. En el resto del país la disponibilidad de camas, de respiradores y en general de infraestructura es buena. Así que en ese sentido por ahora hay tranquilidad, pero claro, en la medida que empiecen a aumentar los casos y sobre todo empiece a alcanzar a una población de riesgo mayor, ahí la cosa se puede complicar. Pero por el momento en ese sentido la situación está controlada, así que esperamos que siga así en los próximos meses. Nuevamente, Fabián, muchísimas gracias y espero que te mantengas con bien. Gracias, un abrazo. Por favor, gracias a ustedes por el interés. Un abrazo. Hasta una próxima oportunidad.